¿Hablar en público es tu asignatura pendiente? ¿Sabías que es una habilidad que se entrena? Escuela Comunicando, periodistas que te enseñarán a diseñar tu mensaje, actores que te ayudarán a utilizar tu cuerpo y tu voz, y coaches con los que vencerás tu miedo escénico. Descúbrenos en www.escuelacomunicando.com o en el teléfono 976-213-987. Saca el comunicador que llevas dentro. ¿Qué es la comunicación? ¿Se puede definir en pocas palabras? Comunicamos cuando hablamos, comunicamos cuando nos movemos, comunicamos en muy distintas situaciones personales, sociales y profesionales. Y también nos comunicamos con nosotros mismos. El modo de comunicarnos, tanto con los demás como con nosotros mismos, es fundamental. Es un aspecto clave para lograr el éxito. Además, la palabra comunicar viene del término latino comunicare, que significa compartir. Soy Silvia Lacruz y todos los miércoles de 1:30 a 2 voy a estar con vosotros hablando de comunicación. ¿Compartimos? Muy buenos días, esto es Espacio Comunicando. Hoy hablaremos de comunicación en el sistema educativo español. ¿En qué medida se preparan nuestros estudiantes para ser buenos comunicadores el día de mañana? Tanto en el colegio como en los institutos, en la universidad. Y además en la comunidad de Candú, hoy contamos con la visita de María del Puy de Peciña, que nos va a hablar pues, de su faceta como comunicadora y bueno, nos contará un poco cómo le va la vida y lo que nos quiera contar. Por supuesto, os daremos también la recomendación de la semana. ¿Cómo conseguir evolucionar constantemente en tu faceta de comunicador? Y responderemos a la consulta que nos hace Elena, esta vez a través de un correo electrónico que nos ha enviado, y que nos pregunta si tener una estrategia de comunicación personal significa mentir. Esta pregunta es interesante, me la hacen de vez en cuando y me gusta que nos haya hecho Elena esta pregunta. Bueno, os recuerdo dónde podéis encontrarnos en las redes sociales. Podéis enviarnos un correo, como ha hecho Elena, a comunicando@escuelacomunicando.com o en Facebook, Escuela Comunicando, Twitter, @escomunicando, Instagram, escomunicando y YouTube, Escuela Comunicando, con el hashtag Espacio Comunicando. Bueno, os decía al comienzo que el tema de hoy es la enseñanza o el desarrollo de habilidades comunicativas en el sistema educativo español actual. En países como Estados Unidos, por ejemplo, pues están muy acostumbrados desde que son pequeños, desde el cole y en las universidades, pues a hablar en público, a debatir, hacen concursos de debates. ¿Quién no ha visto una película en la que haya concursos de debates? ¿No? Pues esto al parecer es bastante habitual en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, en España es algo que hasta ahora no se ha enseñado mucho en las aulas. Sí que a partir de cierto momento, desde hace unos pocos años, en algunos colegios se está haciendo un poquito de hincapié en, por lo menos, que los alumnos participen, y aunque sea contando lo que han hecho el fin de semana desde pequeñitos. Me contaba una mamá el otro día pues que a sus niños pequeños pues llegan el lunes y los suben encima de una silla y les dicen, cuéntanos qué has hecho el fin de semana. Bueno, pues al menos es una manera de habituarte a hablar en público, y aunque eso no es enseñar a hablar en público, simplemente es, bueno, pues por lo menos que cojan el hábito, ¿no? Que no es poco, algo es algo, ¿no? Pero ¿no os parece sorprendente que en carreras como magisterio, derecho, periodismo, por nombrar algunas, no se enseñe a hablar en público? A mí la verdad es que me parece bastante sorprendente, ¿no? ¿No creéis que una de las habilidades fundamentales de un formador, por ejemplo, es saber comunicarse con sus alumnos? Esto lo hablábamos en el programa anterior. O hacer, pues eso, las clases amenas, entretenidas, saber captar la atención de los alumnos, saber transmitirles sus conocimientos, corregirles, crear un espacio seguro. Todo eso al final es saber comunicar. ¿Y un periodista? ¿Qué os parece que un periodista no aprenda a locutar, por ejemplo? O que luego quiera hacer tele y no le enseñen cómo utilizar la voz. O cómo. A mí la verdad es que parece sorprendente. Yo pensaba que era una asignatura obligada. Pues no
no aprenden a hablar en público, por lo menos en las universidades que yo conozco, que no son todas las del mundo, lógicamente, pero bueno, de los personas que han estudiado periodismo que yo conozco en diferentes universidades de Madrid, aquí en Zaragoza, etcétera, no tienen esa asignatura para aprender ni a locutar, ni a hablar en público, ni a presentar, nada de eso. Luego lo tienen que aprender fuera de ahí, pues a través de cursos como los nuestros, o de un máster de comunicación, o de un posgrado. ¿Y qué me decís de un abogado? ¿Creéis que un abogado tiene que saber hablar en público? A mí me parece también que es fundamental. Un abogado que va a ir a una sala y tiene que defender delante de un juez los derechos de su cliente, hacer alegatos, y no está preparado para ello, porque solamente, además, los abogados que utilizan ese lenguaje tan rimbombante y están muy acostumbrados a escribir muy bien, a redactar muy bien esos escritos que presentan en el juzgado, y sin embargo hablar, ¿qué pasa? Pues algunos lo hacen de forma brillante, pero yo estoy segura de que agradecerían que estuviese esa asignatura dentro de la carrera, ¿no? Y no solamente para los que van a sala, sino cuando te tienes que reunir con clientes o vender un producto. En general, cualquier profesional, en realidad, tiene en algún momento dado que vender un producto o un servicio. Por lo tanto, saberse comunicar de forma adecuada es tan importante. Entonces, no sé, no entiendo por qué no hay esta asignatura de comunicación en el sistema educativo español y por supuesto, bien hecha, ¿no? O sea, aprendiendo todo lo que es técnica, controlar el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el lenguaje paraverbal. A mí me parece que tendría que ser, imprescindible, ¿no? En nuestras aulas. Pero bueno, como de momento no es así, tenemos en Zaragoza, por ejemplo, la Escuela Comunicando, en la calle Moncasi, número 7, donde podéis desarrollar todas esas habilidades comunicativas, de hablar en público, de comunicación en empresa, reuniones eficaces, liderazgo, coaching, un montón de habilidades para trabajar y que podéis incorporar a vuestra vida personal y a vuestra vida profesional, como lo hizo la próxima invitada que tenemos hoy aquí con nosotros, que es María del Puy Peciña. Hola, Puy, buenos días. Buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué te parece esto que estoy contando de que no hay en nuestras aulas? ¿Estás de acuerdo que no hay esa enseñanza en comunicación? No hay en lo que yo conozco, no hay esa enseñanza. En algún colegio tímidamente se va haciendo alguna cosa. Los alumnos preparan una serie de trabajos y los tienen que exponer. Pero el tema está en que no se les explica cómo lo tienen que hacer. Ellos hablan en público, lógicamente, porque si tienen que hacer una exposición de un trabajo, lo hacen, pero sin embargo no han aprendido cómo deben de moverse, no saben lo que transmiten su cuerpo, no sabe absolutamente nada de la comunicación. Realmente debería de ser una asignatura, pero como tú bien has dicho, tendría que ser una asignatura que se explique y que se viva, porque mi experiencia desde que fui a la Escuela Comunicando ha sido sabes lo que dices porque lo tienes escrito, sabes cómo lo dices porque has aprendido a controlar tus emociones, cuando las quieres poner de una manera o cuando las quieres poner de otra. Y eso implica que puedas conseguir más efectiva toda la comunicación o cualquier presentación que tengas que hacer. Sí, es verdad. Fíjate, yo, por ejemplo, cuando la gente viene a prepararse conmigo de forma individual, pues a veces pues los trabajos de fin de grado, de fin de máster o, cualquier actividad a la que se quiera presentar, pues, por ejemplo, delante de un tribunal, ¿no? O incluso cuando les van a entregar un premio de una empresa. Yo sí que observo que la primera vez que lo exponen, les digo, cuéntamelo. Y me lo cuentan como si fuera el típico tonillo de examen de cuando somos pequeños, de no, que dices, claro, es que hay que aprender a contar las cosas, a comunicar de verdad. O sea, tenemos muchas veces el miedo nos da esa falsa creencia de decir, lo voy a decir todo de carrerilla y entonces
¡pum!, hacemos todo lo contrario, que es quitarle comunicación, ¿no? Pero eso se aprende, ¿verdad? A contar las cosas. Se aprende a saber cuándo tienes que parar, cuándo tienes que respirar, qué quieres hacerle más énfasis y en ese momento que tú quieres hacer más hincapié en una cosa, o en un momento dado cuentas una anécdota, y eso, como la vives, pues realmente se nota en la comunicación, sale de dentro, y al final en la comunicación, como tú bien contabas muchas veces, lo que queda son las vivencias, y lo que te atrapa es esa sinceridad que pueda tener el comunicador. Entonces, eso es una de las mayores hallazgos que yo he encontrado en mí misma, pero a través de los cursos que he realizado con vosotros. Sí, claro, esa sinceridad, es decir, al final es eso, que el comunicador consiga estar concentrado en lo que está haciendo, transmitiendo a sus interlocutores, y claro, ahí está la magia, ¿no? Ahí es donde ocurre todo, que no estar centrado en uno mismo, a ver, quiero quedar bien, sobre todo decir esta palabra concreta, esas cosas que hacemos que son muchas veces la anticomunicación, ¿no? Todo lo contrario de lo que queremos conseguir. Bueno, y cuéntanos, tú, hoy vamos a dar la recomendación del día, tenemos el consejo de cómo desarrollar las habilidades comunicativas de forma continua, ¿no? Porque, bueno, tú puedes hacer un curso y luego pues puedes seguir entrenando, ¿no? Tú participaste en el entrenamiento grupal que tenemos en la escuela Comunicando hace unos añitos ya, ¿no? Hace unos años, sí, efectivamente. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Pues mi experiencia ya venía del curso anterior, me apunté al siguiente porque era emocionante, y bueno, así como al principio ibas un poco más tímido, en el segundo momento, el segundo curso, pues ya desde el primer momento es distinto. Es distinto porque ya te sientes cómoda, se sigue manteniendo una misma línea de actitud con los alumnos o con la gente que te rodea, y lo sientes, lo vives, te vas súper contento a tu casa, es algo mágico. O sea, es como si de repente llevaras una mochila y te la quitas. Y entonces, pues es que he conseguido hacer esto, un reto que te ponen semanalmente, sin que tú sepas qué reto vas a tener que hacer, ¿no? Pero desde luego mi experiencia en el segundo curso fue extraordinaria. Es que aún hay veces que recuerdo anécdotas que vivimos y, bueno, pues no puedo por menos que echarme a reír, porque igual voy por la calle y aún me sigo acordando de lo bien que nos lo habíamos pasado, y cómo improvisábamos, cómo hacíamos cosas súper interesantes que luego parece que no te van a servir en la vida, pero sí que te sirven. Claro, o sea, es algo que el aprender a improvisar y no tener miedo a improvisar, pues bueno, parece que solamente puedas comunicar aquello que conoces y que te lo sabes de carrilla, pero no, al revés. Hay veces que lo que tienes que saber es las líneas básicas, y luego pues a lo mejor tienes que improvisar. Te puedes encontrar en una reunión con alguien que te pregunta algo y no tener miedo de decir, no, pues mira, esto no tengo ni idea, pero la semana que viene te doy la solución, porque se escapa a mi conocimiento, y antes de decirte algo que no estuviera bien, prefiero esperar. Y esa seguridad te la da el estar y estar en los cursos, y sobre todo las improvisaciones que se hacen. Bueno, hicimos de muchas cosas. Exacto, el saber improvisar en situaciones diferentes, ¿no? A mí es una cosa que me encanta, porque es uno de los miedos más frecuentes que tienen los participantes de los cursos, ese miedo a quedarse en blanco, ¿no? Y probablemente alguno de los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos dirán, ojo, sí, ¿no? Estar delante de un público y de repente quedarte en blanco. Y sin embargo, de ahí te vas con la idea clara de que no te vas a quedar en blanco. Es decir, nosotros el primer día les decimos, tenéis capacidad de sobras para salir airosos de cualquier situación, y al principio no se lo creen, y luego a través de las dinámicas de los ejercicios se van convencidos porque lo viven, ¿no? Ahora mismo me estaba acordando de un
un ejercicio. En mi casa no entra el ajo porque no nos gusta a nadie. Bueno, a mis hijos por llevar la contraria. Entonces, tuve que defender que me gustaba el ajo. Y lo defendí, bueno, a capa y espada. Y sin embargo, la otra persona que estaba conmigo haciendo esa dinámica, a él sí que no le gustaba el ajo también, y él la defendía vehementemente que no fuera ajo, ¿no? Sí. Entonces, cosas que te encuentras que bueno, y luego, pues claro, lo que te ríes cuando después, pero a que a ti no te gusta el ajo, ni vamos, ni entra en siquiera en casa, ¿no? Sí. Ni en botes de cristal. Y sin embargo parecías la mayor defensora. Efectivamente, ¿no? Sí. Muy bien. Tanto es así, tanto le gustó ese curso que ahora tu hija va a empezar. Sí. Le llegó la información. Grupal, ¿no? Bueno, ha empezado ya. Ha empezado, efectivamente. Le llegó la información y sorprendentemente me dijo, mamá, me voy a apuntar al curso avanzado. Porque ella, no sé si te acordarás, ella empezó con un curso que tenéis que es intensivo. Más cortito, el intensito de verano. De verano. Sí. Después continuó con el curso largo que llamo yo, el curso de todo eso, y ahora ha continuado con este otro. Pero vamos, de motu propio, quiero decir que es que o se lo ha pasado muy bien, o le gusta mucho, o realmente yo creo que es un poco una mezcla de todo, y además que ve que le sirve para su día a día. Claro, evidentemente cuando las cosas nos aportan, pues queremos repetir, ¿no? Si nadie nos obliga y vamos... ¿Y lo pagas, además? Eso encima. Claro, al final es que no se trata de no tener miedos o no se trata de no tener inseguridades, se trata de que la motivación sea más grande, que los miedos o que las inseguridades o que la pereza o cualquier otra emoción o que nos podamos encontrar, ¿no? Al final es la motivación, el para qué, ¿no? Y en este caso, Puy, ¿cuál fue tu motivación cuando empezaste a formarte en habilidades comunicativas? ¿Cuál era tu para qué? Pues curiosamente, de repente un día mi jefe teníamos una reunión con un montón de empresas, un comité que es el órgano directivo de mi organización empresarial en la que trabajo, y de repente mi jefe dice, bueno, este tema entras y lo expones tú. Sin haberte preparado nada. Sin haberme, o sea, entra alguien por la puerta y te dicen esto. Entonces, claro, respiré hondo y yo creo que me temblaban hasta las pestañas, ¿no? Entonces, pues bueno, entré. Pero dije, esto no me puede volver a pasar, jamás. No sé si volverá a pasar, jamás volveré a tener que exponer nada o no, pero desde luego no me va a volver a pasar. Voy a aprender a cómo comunicarme y sobre todo esa tensión que sufrí ese día, que no la tenga que tener de continuo, ¿no? Claro, sí. Y a partir de ese día, pues bueno, de hecho he hecho muchísimas cosas que no hubiera pensado que iba a hacer, ¿no? Incluso he dado hasta alguna clase y a alumnos y todo, o sea, algo que no entraba dentro de mis funciones, pero bueno, pues le he cogido el gustillo a esto de comunicar y entonces pues sigo haciendo más cosas. Pues fíjate que eso que me dices es verdad que son muchísimos los alumnos que nos lo dicen, ¿no? De repente he pasado hay veces que vienen pues apurados por una situación que saben que tienen que hacerlo, ¿no? Una presentación en la empresa que les ha dicho su jefe, en esta convención tienes que hablar sí o sí, o alguien que tiene que presentar un examen, un proyecto de fin de carrera, lo que sea, y al final le cogen el gustillo y de repente pues nos empiezan a decir, pues estoy dando clases, pues os mando un WhatsApp, un vídeo de que he hecho pues una presentación delante de 200 personas en un cumpleaños, de una fiesta sorpresa, o he dado una conferencia no sé dónde. El primero que me he apuntado yo. Al final, cuando se le coge el gusanillo, realmente la comunicación es algo que se disfruta muchísimo, ¿no? El compartir lo que tú quieras decir con las personas que te quieran escuchar, y cuando consigues hacerlo concentrado y en calma, en relativa calma, que los nervios, bueno, unos poquitos siempre están bien para darnos adrenalina, pues es igual que hacer teatro, ¿no? Pues unos poquitos de nervios nos dan adrenalina y fuerza al personaje. Pues en la comunicación es lo mismo, ¿no? Esto que me estás diciendo tú de que al final has dado incluso alguna clase, ¿no? Sí. Llega un momento que la comunicación es hasta atractiva, ¿no? Ajá, es decir, bueno, pues
voy a seguir un poco más y no tienes ese miedo de estar en una reunión y tener que levantar la mano. Ahí dices, opinas y bueno, lo dices con toda tranquilidad y con calma, sabiendo lo que dices, pero bueno, sin ningún problema. Vale. ¿Y qué les dirías tú a aquellas personas que piensan que eso de la comunicación no va con ellos, que lo dejan aparcado, que creen que por miedos o por estas cosas que a veces nos hacen creer desde pequeños, de tú, esto no es para ti, o esto no se te da bien, no es una de tus habilidades, tú dedícate a otra cosa? ¿Tú qué les dirías a las personas que piensan eso de sí mismas? Es que ya te pones ahí cortapisas y dejas de evolucionar. Comunicar es que estás comunicando todo el día. O sea, es que es desde que te levantas con una persona, con muchas, de que vas a comprar el pan, todo estás comunicando, ¿no? Entonces, puedes pedir el pan de una manera agresiva o la puedes pedir de una manera amable, que tu tendera del pan pues te lo agradecerá. Entonces, gente que cierra los ojos y que sigue pensando en que es mejor no hacerlo, pues yo creo que está totalmente equivocada y que se pone una barrera para poder superar cualquier otra dificultad que tengan. Esto es como yo, cuando mis hijos eran pequeños, yo ni me gustan los perros, ya lo siento por los amantes de los perros, ni los animales en general, pero jamás a mis hijos les he dicho que no se acercaran a un perro, porque entendía que aunque yo les tuviera miedo y no me gustaran, a ellos les podía gustar. De hecho, les encantan a los dos. Entonces, es intentar que tus miedos no se transmitan y intentar que evolucionen constantemente todo tu alrededor. Y si lo haces por otros, ¿cómo no lo vas a hacer por ti mismo? Claro. Entiendo yo. Bueno, y para eso tenemos profesionales que nos ayudan, ¿no? De la mano de profesionales podemos ir superando nuestros miedos. Nosotros, de momento, a la comunicación con los animales no nos dedicamos, pero a la comunicación... Nunca se sabe, pero a la comunicación con humanos sí. Comunicar, vender nuestro proyecto. Hay personas que, porque tienen una asociación y quieren convencer, pues para tener más asociados, recaudar fondos para una ONG, superar exámenes, oposiciones, en fin. Hay infinidad de situaciones en las que tenemos la oportunidad de conseguir algo a través de hablar en público, y en la Escuela Comunicando lo que queremos es precisamente que sea eso, tal y como yo lo he expresado. Tengo la oportunidad de conseguir lo que quiero gracias a que tengo la ocasión de hablar en público y expresar lo que tengo para conseguirlo. Y no tengo una amenaza ante mí de unas personas que me van a escuchar, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que entiendo que nos querías transmitir, ¿no? Sí, que no tienes que tener miedo y que realmente... Cuando dices hablar en público parece que tengas que tener 200 personas, pero es que público somos ahora tú y yo, estamos las dos, estamos teniendo una conversación y estás comunicando, estás hablando y con una persona, o lo que has dicho, todo el mundo tiene que vender y venderse en todo momento. Entonces, si tú quieres aprender a comunicar, vas a poder gestionar muchísimo mejor todas esas ventas y conseguir mejores clientes en cualquier caso. Muy bien. Bueno, estamos tú y yo hablando en público y esperemos que también, y estoy segura, hay no públicos, sino oyentes al otro lado que nos están escuchando en este momento y que también estamos hablando en público. Pues María del Puy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de marcharnos, me gustaría que me contestases, ya que has dicho que trabajas en una organización empresarial y estábamos hablando pues de la comunicación al principio del programa en la formación, ¿no? En las carreras, en los colegios. ¿Qué te parece a ti cómo son los formadores? Porque es otro tipo de
de formación, la que se hace la que viene del Ministerio de Trabajo, me refiero a formaciones que se hace para empresas, que vosotros hacéis mucho de este tipo de curso. No formal. Exacto, formación no formal, que es diferente a la que se hace pues en los colegios, en los institutos, en la que proviene del Ministerio de Educación. ¿Cómo está la calidad de comunicación en cuanto a pues el profesorado o los formadores que hay, según tu punto de vista? A ver, yo puedo opinar de los formadores que nosotros tenemos. Uh-huh. Entonces, en general, hay acciones formativas o hay formación que es muy difícil de encontrar formadores. Sí. Entonces, pues bueno, tienes que quedarte con lo que hay, pero con el que sepa de con el que sepa de eso, ¿no? Sí. Que eso no significa que luego sepa comunicar, ¿verdad? Y luego a mí sí que me gusta estar por lo menos al principio, con los formadores que tenemos, sí, por ver precisamente eso, cómo llega al alumno, uh-huh, cómo comunica y qué es lo que transmite. Y en general, yo creo que nosotros tenemos un equipo de formadores con un alto nivel en comunicación. Yo creo que no es lo normal, ¿vale? Uh-huh. Porque pues hay mucha formación gratuita que no tiene esa calidad del formador. No quiero decir que no tenga los conocimientos. Sí. Quiero decir que no llega al alumno de la manera que debería de llegar. Eso es. Pero claro, uh-huh, si tienes de referencia el Ministerio de Educación, pues ya. Tampoco vamos a... Bueno, para eso estamos los profesionales y los centros privados, Escuela Comunicando. Allí os invitamos a todos los que queráis, entre otras cosas, aparte de comunicar, dar formaciones de forma eficaz llegando al alumno, como nos dice María del Puy. Nos podéis encontrar en escuelacomunicando.com o en la calle Moncasi, en Zaragoza, y allí nosotros, encantados de la vida, os damos unas pautas para comunicar y transmitir y llegar al alumno. Bueno, María del Puy, pues muchísimas gracias, ahora sí, por estar aquí con nosotros esta mañana y esperamos escucharte pronto por aquí otra vez. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, y vamos ya con la recomendación de hoy. ¿Cómo conseguir estar en evolución constante en tu faceta de comunicador? Bueno, pues nos acaba de decir María del Puy, ¿no?, que ella estuvo haciendo pues lo que se llamaban el curso avanzado o el entrenamiento grupal, ¿no? Es que porque al final las habilidades se entrenan. Todas las habilidades se entrenan. Si pensamos en un deporte, por ejemplo, que es una habilidad, pues se entrena y se oxidan cuando las dejamos de entrenar, que no quiere decir que se vayan ni que desaparezcan, ¿no? Pero, por ejemplo, pues en un baile, en un deporte, en un idioma, los conocimientos están ahí, no se van. Lo que pasa es que si no lo practicamos, de repente, no sé, pues si llevas un año sin practicar inglés, te encuentras con alguien que te pregunta por una calle y al principio pues te ves torpe al contestarle porque no estás entrenado, ¿no? Lo mismo ocurre pues con un deporte. Tú puedes conocer la teoría, la técnica, pero si no practicas, pues de repente tienes esa situación en la que tu jefe te dice esto preséntalo tú, como nos contaba María del Puy, y no te pilla en forma y por lo tanto puede ser una situación desagradable, o si te pilla en forma, te pilla entrenando, pues puede ser una situación de lo más agradable y una oportunidad, como decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ¿cómo podemos hacerlo? Pues interiorizando los conocimientos en comunicación. Los deportistas entrenan cada semana o cada día, depende del deporte y del nivel de competición que tengan, y al final, cuando tienen que competir, jugar un partido, ya no piensan nada, simplemente se centran y hacen lo que saben, porque no tienen que pensar nada más, ¿no? Pues eso mismo puede ocurrir en la comunicación. Si nosotros entrenamos con cierta constancia y regularidad nuestras habilidades comunicativas, llega un momento en el que tienes una oportunidad, oye, hay que decir esto, voy yo. Porque no solo, para eso, como estás entrenando, estás deseando y además te pilla en activo, ¿no? Entonces, bueno, en la Escuela Comunicando tenéis la posibilidad, todos los que queráis, de hacer este entrenamiento grupal que va mucho más allá del curso de hablar en público, que es, por así decirlo, pues un nivel más avanzado donde desarrollar vuestras habilidades gracias a
infinidad de prácticas, dinámicas, ejercicios que se llevan a cabo de la mano de profesionales de la comunicación. Recordad que la comunicación es un mundo sin fin, que hay cientos de elementos que intervienen y que se desarrollan más y más cuanto más los entrenamos. La voz, el cuerpo, el contenido, todo lo que, los gestos, la mirada, etcétera. Entonces, si tenemos esa oportunidad de entrenarnos de la mano de profesionales que nos acompañen, nos vayan corrigiendo, etcétera, pues podemos crecer como comunicadores constantemente, ¿no? Bueno, sabéis que podéis dejarnos vuestras consultas en las redes sociales o a través del correo electrónico. En el mail es comunicando@escuelacomunicando.com o las redes Facebook Escuela Comunicando, Twitter @escomunicando, Instagram escomunicando y YouTube Escuela Comunicando. El hashtag Espacio Comunicando. También podéis visitar nuestra web www.escuelacomunicando.com. Bueno, y viendo todas las técnicas que hay para comunicar, nos decía... Perdón, cortamos. Vale, es que me salto de línea. Vale, entonces, nos podéis hacer vuestras consultas, acordaos, y esta vez contestamos a la consulta que nos ha hecho Elena por email, que nos ha escrito lo siguiente. Viendo todas las técnicas que hay para comunicar, desde cómo colocas el cuerpo hasta cómo decir las cosas, tanta estrategia de comunicación y tanto pensar cuidadosamente qué decir y cómo decirlo, ¿no es mentir de alguna forma? Bueno, pues Elena, ¿sabes que esta pregunta me la han hecho varias veces, varias personas? Mira, cuando tú quieres decir algo a alguien, en público o en privado, es porque tienes un objetivo, ¿no? Vender, convencer, informar, enseñar, conquistarle, lo que sea. Siempre hay un objetivo detrás de la comunicación. Y cuando hablamos en público, pues habitualmente nos jugamos algo más. Conseguir clientes, conseguir un contrato, vender marca, que nos vuelvan a llamar, dar una buena imagen. Por lo tanto, no solamente se trata de hablar, sino de hacerlo de una forma efectiva, utilizando técnicas que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. La honestidad, la sinceridad y la verdad están en nuestro código ético. A mentir no te voy a enseñar yo. Para mentir o para ser falso o para engañar, eso es algo que está en el código ético de cada persona, está en los valores de cada persona. Nadie te va a enseñar a mentir si tú no quieres. Mentir es una elección. La intención de utilizar técnica para comunicar es conseguir resultados, y hacerlo mintiendo es una opción. Es una opción personal por la que yo jamás optaría. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Mira, a veces, todos los días me levanto de la cama con los pelos revueltos, la cara desencajada, en fin, mi pinta no es la más bonita en ese momento. No sé la vuestra, pero la mía no es la más ideal. ¿Y qué hago? Pues me ducho, me peino, me maquillo, me pongo ropa que creo que me queda bien. ¿Estoy mintiendo? ¿Qué pensáis? Pues no, estoy utilizando los recursos que tengo a mi alcance para presentarme ante los demás de una forma más atractiva. Entonces, aplicar técnicas a la hora de comunicarnos es lo mismo. Es decir, tú tienes algo dentro, tus valores, algo que sabes hacer, tus conocimientos, y lo que haces es, a través de aprendiendo técnica y aprendiendo estrategia y pensando en los objetivos que quieres conseguir, utilizar los recursos comunicativos de tal manera que te ayude a conseguir aquello que quieres, y que a la vez no solamente te ayude a ti, sino que a la vez los demás se sientan bien, que también es importante, ¿no? Respeto hacia ti, respeto hacia el otro, y conseguimos nuestros objetivos y todos contentos. Por lo tanto, tranquila, tener una estrategia no es mentir, salvo que tu estrategia conlleve querer engañar a los demás. Pero eso, Elena, lo eliges tú. Estoy segura de que elegirás la honestidad como la mayoría de las personas. Bueno, ojalá. Ahora me está viniendo a la mente cosas que están pasando en nuestro panorama político actual, y esto de que la mayoría de las personas eligen la honestidad, me lo voy a pensar un poco. Pero bueno, nosotros sí elegimos la honestidad y utilizamos técnica para comunicar mejor. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Nos escuchamos el miércoles que viene. ¡Feliz semana!
¿Hablar en público es tu asignatura pendiente? ¿Sabías que es una habilidad que se entrena? Escuela Comunicando, periodistas que te enseñarán a diseñar tu mensaje, actores que te ayudarán a utilizar tu cuerpo y tu voz y coaches con los que vencerás tu miedo escénico. Descúbrenos en www.escuelacomunicando.com o en el teléfono 976 213 987. Saca el comunicador que llevas dentro.